Gloria al Señor. Amén. Vamos a abrir la Biblia en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Gloria a Dios, aleluya. Amén. Dice la palabra de Dios. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y eres eterno. Padre, vamos a predicar tu palabra en estos momentos, Señor. Estamos atando y reprendiendo en tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, toda fuente demoníaca, todo lo que se pueda mover para impedir que tu palabra sea predicada. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos ayude, Señor, a interpretar estas escrituras de manera exacta, así como tú quieres que tu pueblo la entienda. Dame tu sabiduría, Señor. Derrama de tu gracia y de tu amor, para que cada palabra que sea expresada sea una palabra de tu voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Voy a leerle de nuevo el texto. Está en primera de Timoteo, la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Mire, hermano, el mensaje que la iglesia debe de estar ya dando en estos tiempos es el mensaje enfocado en el fin de los tiempos. Estamos llegando al fin de nuestra era. Así como la conocemos, está llegando al fin. Es importante que la iglesia esté preparada. Preparada con conocimiento y santidad, para que pueda ser beneficiada de la salvación que Dios ha prometido. Dios ha prometido una salvación a la iglesia. La iglesia es el grupo o el conjunto de personas, la asamblea que estamos aquí reunidos. Es decir, cuando Cristo venga, viene a buscar una iglesia. No viene a buscar un hermano allá en su rancho que lleva 3 meses que no viene a la iglesia. Viene a buscar una iglesia con conocimiento, una iglesia en santidad. La palabra nos dice que por gracia somos salvos y el vínculo es la fe. Y es gracia porque es un regalo que Dios hace. Dios ha regalado a través de Jesucristo la salvación a la iglesia. Es la iglesia la que va a ser salva. Por gracia, es gratis. Porque ya Jesucristo en la cruz del Calvario pagó el precio. Y el vínculo que permite que usted y yo seamos salvos
es la fe. Y la fe en Jesús. Cristo vive, aleluya. Pero hay un problema ahí. Porque Santiago dice que así como el cuerpo está muerto cuando no tiene espíritu, la fe sin obra también está muerta. Quiere decir, la salvación es gratis, es por gracia, es un regalo de Dios. Pero lo que nos va a llevar es la fe, y esa fe tiene que producir obras de santidad. Lo que nos va a llevar es la santidad. Y si no hay conocimiento de la palabra de Dios, no hay temor de Dios. Y si no tengo temor de Dios, no tengo tampoco santidad. Una cosa va con la otra. Entonces necesitamos hablar del fin de los tiempos. Porque estamos ya. Dice el texto que acabamos de leer. Escuchen. Pero el Espíritu, ¿de qué Espíritu está hablando? Del Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Dice, pero el Espíritu dice claramente, el Espíritu habla claramente que en los postreros tiempos, en los tiempos finales, algunos apostatarán de la fe. Se van a desviar de la fe. Eso es lo que significa la palabra apóstata. Es una persona que va a desviarse de la fe, que va a tratar de cambiar su fe por otra fe, otra orientación. Miren, y dice que esto va a pasar porque muchos van a escuchar espíritus engañosos. No habla de personas, habla de espíritus engañosos. ¿Por qué? Porque esto se va a mover en lo celestial. No se va a mover aquí abajo, se va a mover en lo celestial. Satanás se va a mover con espíritus engañosos. Y dice, y doctrinas de demonios. ¿Quiénes son los demonios? Los ángeles rebeldes que Dios expulsó de su corte junto con Satanás cuando Satanás se sublevó y quiso ser Dios. Aquí en Odessa hay varias iglesias que han escuchado las raíces hebreas, ustedes saben quiénes son, y han cambiado su fe de manera increíble. Un pastor que hasta ahorita estaba predicando la palabra de Dios, a toda su congregación le dijo: a partir de mañana o la semana que viene nos vamos a congregar los sábados. Yo he recibido, yo escuché, a mí me dijeron, y cambió completamente la fe de la iglesia. He conocido personas que me dicen: estoy estudiando como un rabino. Porque rabino, que la palabra rabino significa maestro, es un maestro judío que a lo mejor aceptó a Cristo, me está enseñando. Pero si tú no lees ni la Biblia, ¿cómo te va a estar enseñando, hermano? Cuando la iglesia no lee la Biblia, cuando la iglesia no se prepara, la iglesia es confundida. Porque usted piensa que porque es rabino, porque es del pueblo judío de Israel, es superior a usted. Y déjeme decirle, como iglesia, oramos y amamos al pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel está en disciplina porque no reconoció a Jesús.
criatura. Eso ellos lo rechazaron. Y por eso Pablo en Romanos 11:28 dice que el pueblo de Israel, por causa de nosotros, es enemigo del Evangelio. Entonces, ¿qué tú me estás hablando que vas a estudiar con los rabinos? Si tú lees la Biblia. Y yo me he encontrado pastores que me han dicho, estoy estudiando con los rabinos. Pero ¿cómo? Si el Nuevo Testamento no lo entiendes. Buscando doctrinas raras. Hermano, la iglesia a través de Cristo ha sido empoderada con bendiciones de lo alto, no bendiciones de aquí. Nosotros estamos empoderados. La calle 16 hay una iglesia que se movió y el otro día veo, ¡pum!, raíces hebreas. Por la universidad hay una iglesia, raíces hebreas, los sábados. La iglesia del camino ya está dando culto los sábados y los domingos. Si te gusta el domingo, vas el domingo. Y si te gusta el sábado. Estás guardando el sábado. Y la gente inofensivamente está allí. ¿Por qué? Porque me gusta la música. Porque la alabanza es linda. Hermano, de eso no se trata. Se trata que estamos en el tiempo del fin. Y nos estamos jugando la salvación. Mire, el servicio en la iglesia son 6 horas en la semana. La semana tiene 162 horas. Usted saca 8 para trabajar durante 6 días. 8 para dormir. Todavía le quedan como 58 horas de ocio. Si sacas de esas 58, las 6 que le dedicas a la iglesia, te quedan 52. Y si a 52 le quitas 7 horas para un día a la semana, estudiar la Biblia, principalmente el Nuevo Testamento. Porque si no entiendes el Nuevo Testamento, no vas a entender el Antiguo. Porque el Nuevo Testamento es el pacto con Jesús. Así es. Y a partir del pacto con Jesús, que es la gracia que estamos viviendo, vas a poder entender las profecías del Mesías que están en el Antiguo Testamento. Entonces, qué importante que la iglesia entienda que tiene que buscar de Dios conocimiento. La iglesia tiene que escudriñar las Escrituras. 1 hora al día. La carta que más te guste. En 1 hora después leer 3 cartas. Oye, pero yo no entiendo lo que dice. Agarra una libreta. Escribe lo que no entiendes. Ve al pastor, ve a los líderes, pregúntale. Y si no sabemos en ese momento, investigamos. Pero tú tienes que tener interés, porque estamos en los tiempos finales. No sabemos. Y en los tiempos finales te puedes perder. ¿Por qué? Porque viene Periquito Melcocho y te dice, estoy estudiando con los hebreos. Estoy estudiando raíces hebreas con un rabino. Y tú dices, wow, qué suave. Este rabino se la sabe toda. Mentira. Viene con espíritus engañosos y mentirosos. Y como tú no estás preparado, entonces caes en esa trampa. No, pero yo no he ido a un seminario. No hace falta seminario. No, pero yo no tengo estudio especializado. No hace falta estudio especializado. La Biblia se interpreta ella misma. Amén, amén. Gloria. Estúdiala. Busca. Ora. Señor, dame revelación. Necesito revelación. Necesito entender. Y estoy seguro que cuando empieces a estudiar el Nuevo Testamento,
Cuando empiezas a nutrirte de la palabra de Dios, va a haber transformación en ti y en tu casa. Y vas a ver un cambio. Y el día que venga un rabino de raíces hebreas a hablarte a ti, a decirte a ti que la ley mosaica no se acabó en la cruz del Calvario, que Jesús lo que hizo fue perfeccionar la ley mosaica, seguramente que le vas a decir que no. Tú le vas a decir, ahí está, en el libro de Gálatas, maldito todo el que esté bajo la ley. Para eso le quiere un seminario. Hay que estudiar la Biblia. Usted coge una carta y cuando le guste la carta, todo lo que le guste de la carta, todo lo que usted vea lindo, escríbelo. Y todo lo que no entiende, escríbelo. Pregunta, averigua, porque ahí te va la vida. Ahí te va la vida eterna. Te la estás jugando. Y dice la palabra que todavía hoy tenemos tiempo. Va a llegar un momento que no va a haber tiempo. Y la iglesia está dormida. No estamos aquí para oír música, para divertirnos. Estamos aquí para alabar al Rey de Reyes y Señor de Señores, para entregarle nuestro corazón, nuestra vida, para vivir para Él y para vivir en santidad. Qué necesario, hermano, que nuestra vida sea una vida nutrida de la palabra de Dios. Cuando vengan las doctrinas de demonio, tú la vas a identificar fácil. La vas a mirar y decir, aguanta. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Pero si no leemos la Biblia, si no tenemos tiempo y nos sobra el tiempo, no, pero ¿de dónde? Ahora tenemos todas las técnicas, todas. Estoy en el carro manejando y pongo ahí un pastor que yo escucho mucho, que es un doctor en teología, y me veo toda la conferencia. Y estoy manejando y prendo la Biblia, y ya la Biblia la puedes tener en el teléfono, y la puedes poner en el Bluetooth del carro, y puedes estar escuchando una carta de Pablo. Y cuando llegas a la casa de estudiante, ya la recibiste, porque tu espíritu está escuchando la palabra de Dios y se está edificando. Y esto me ayuda a ser mejor persona, a ser mejor individuo. Pero además de eso, a estar listo cuando vengan los demonios o las doctrinas de demonios a engañarme. Pastores que llevan más de 30 años en el Evangelio han cambiado su fe. Y lo más triste es que tienen una congregación tonta que no lee la Biblia, que no estudia la Biblia, y han cambiado como también la doctrina. Porque el pastor le dijo que ahora hay que guardar el sábado. Porque ahora él entendió que había que guardar el sábado. Y toda la congregación ha cambiado para guardar el sábado. Vamos a Gálatas. Gálatas 3, versículos 10 y 13. Y yo quiero que usted vea que la palabra se va a convertir en su espada. La palabra va a ser la espada con la cual tú vas a poder combatir a Satanás. Tú vas a poder derribar al diablo. Gálatas 10, yo voy a empezar desde el 10 a 13. Gálatas 3, capítulo 3. ¿No hay 10? Gálatas 3:10, ahí está. ¿Está? Sí. No, me dijo que no. Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Como tengo el tablet digital, tengo que salirme para buscar la Biblia. Ya me movieron.
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Eso dice la Biblia suya. Escuche bien. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Entonces, ¿cómo yo voy a aceptar que un rabino me venga a decir a mí que yo necesito guardar el sábado para ser salvo? ¿Cómo yo voy a aceptar que un pastor me venga a decir a mí que hay determinadas comidas que yo no puedo comer? Y sigue diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Cristo me redimió, Cristo me quitó la maldición de la ley. Porque ya yo no estoy hoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. Yo no necesito guardar el sábado, porque yo soy salvo por gracia, por medio de la fe en Jesús. Y sigue diciendo, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora, con respecto a los alimentos, mira lo que dice 1 Timoteo 4:5. Estas iglesias obligan a la iglesia o la persuaden con doctrinas de demonios para que ellos también se abstengan de los alimentos de la ley mosaica, la que los judíos no comían. Y mira lo que dice 1 Timoteo 4:5. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. La Biblia es la espada que usted tiene en contra de los demonios y de estas doctrinas. Gloria a su nombre. Oh, pero esta secta afirma algo más. Dice, el Nuevo Testamento usted no lo puede entender si no lo entiende a partir de la Torá. La Torá es una Biblia hebrea del Antiguo Testamento que no tiene el orden que tiene el de nosotros. Entonces, esto es una afirmación de ellos. Y ellos van a venir a atacarlos. Y le van a decir, no, es que usted no puede entender el Nuevo Testamento, porque usted no tiene la Torá. Usted lo que tiene ahí es el Antiguo Testamento. Y te van a decir más. El Nuevo Testamento fue escrito en hebreo originalmente. Escuche, dice, y no en griego, como lo tenemos hoy, que es inexacto y atacan la Trinidad. Estos hebreos, estos rabinos le van a decir a usted, mire, la Biblia que usted tiene hoy es basada en una traducción griega. Pero eso está mal, porque la Biblia fue escrita en hebreo. Y como se hizo una traducción de lo que usted tiene ahí, la Reina Valera del 60, del griego, es inexacta. Y como es inexacta, empiezan a quitarte la Trinidad y empiezan a quitarte. Vamos a seguir. Ahora escuchen. Le vamos a decir que los discípulos eran judíos, que el evangelio se llevó a los judíos. Los judíos tienen la promesa del Padre, de sus padres, Abraham, Isaac, Jacob y David. Bajo esa promesa que Dios le dio a estos patriarcas, es que espiritualmente el pueblo de Israel de hoy es bendecido, aunque está en desobediencia. Pero Gálatas 11:1 dice que nosotros, la iglesia, a través de Cristo, somos linaje de Abraham. Quiere decir que la iglesia también tiene el beneficio de la promesa que hoy tiene Israel. Lo que Israel está en desobediencia y la iglesia
está en obediencia porque aceptó a Jesús. Entonces la iglesia tiene las bendiciones espirituales, porque nosotros no somos pueblo de Israel, somos gentiles. Somos injertados, dice Romanos 11, en el tronco, y el tronco es Abraham. Pero a través de Cristo nosotros recibimos bendiciones espirituales de la promesa que Dios le hizo a los patriarcas. Pero además de eso, tenemos la bendición de que reconocimos a Cristo como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. Entonces, espiritualmente, la iglesia es más enriquecida por la obediencia a Jesús que Israel. Porque Israel sacrificó al Mesías, lo rechazó. Oh, pero te van a decir que el evangelio fue predicado a los judíos y que los primeros cristianos, los primeros apóstoles fueron judíos. Vamos a ver lo que dice entonces Hechos 18, versículo 6. Del 6 al 7 y yo empiezo por el B. Hechos 18, versículo 6b al 7. Este texto habla cuando Pablo está en Corintio, en su segundo viaje misionero. Él está en la iglesia de Corintio. Dice: Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Llega un momento en que Pablo desiste de llevarle la palabra a los judíos, porque los judíos empezaron a blasfemar contra Jesús. Y él dice: a partir de ahora, la palabra solamente yo la voy a predicar a los gentiles. Entonces la iglesia no es de judíos. Pablo después dice: no es ni de judíos ni de griegos, porque ahora somos en Cristo Jesús una nueva criatura. Pero este rabino va a venir contigo a decirte que estás mal. Mire, en el tiempo que Jesús predicó en lo que es Judea y Galilea, no se hablaba hebreo. Hoy la nación de Israel habla hebreo, es su idioma. Pero en el tiempo de Jesús no se hablaba hebreo, se hablaba arameo. Y el arameo era el idioma de los babilónicos. Cuando ellos fueron 70 años en el exilio, allá en Babilonia, ellos aprendieron arameo. Cuando Persia conquista al reino babilónico, ellos siguen con el arameo. Cuando ellos regresan a la Tierra Santa, ellos siguen con el arameo. Y en el momento de Cristo, hacía 500 años que el pueblo de Israel hablaba arameo. Solamente se usaba el griego para hablar y predicar en las sinagogas. Solamente. Evidentemente, Jesús predicó en las sinagogas. Él hablaba hebreo. Pero no era la lengua vernácula, la lengua popular del pueblo. Oh, pero Alejandro Magno conquistó, este hombre es griego, conquistó el mundo 300 años antes de Cristo. Y después llegaron los romanos y el imperio romano conquistó Grecia. Pero todas las tierras que estaban bajo el imperio griego hablaban el griego koinés, como decir en inglés ahora, que es el idioma del mundo para podernos entender. ¿Qué pasó? Que
que Pablo necesitaba las cartas fueran en griego, porque Pablo predicó en Roma, en Grecia y en lo que es actualmente Turquía y Siria y Alejandría, que es Egipto. Entonces el mundo conocido hablaba griego, no hablaba hebreo. Y la nación de Israel no hablaba tampoco hebreo. Pero te van a decir que no, que la palabra fue en hebreo. Miren, la Biblia tiene 27 libros. 14 son las epístolas de Pablo, 5 de Juan, 2 de Lucas, 2 de Pedro, 1 de Mateo, Marcos, Santiago y Judas. Todas fueron escritas en griego. Porque no fueron escritas para que lo entendieran los rabinos de la sinagoga, que eran los únicos que hablaban hebreo. Era para que lo entendieran todas las naciones alrededor de Israel. Solamente se cree que el libro de Mateo fue escrito en hebreo porque Mateo quería dedicárselo a los judíos, a los hebreos, a los demás clases, pero también fue escrito en griego. Entonces ahí también hay una mentira. Hermanos, el resumen de esta regla está en que como cristianos no podemos conformarnos con venir a la iglesia, saludar al hermano y hacer una confraternidad. La iglesia no es una confraternidad. La iglesia es el cuerpo de Jesucristo. Y como cuerpo de Jesucristo tiene que articular en el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque lo que le da vida a la iglesia es la palabra de Dios. Usted necesita tener conciencia de la importancia vital, importancia de vida de estudiar la palabra de Dios. Miren, Apocalipsis 3, 11, 12. Escuchen lo que dice Jesucristo. Y un Jesucristo resucitado. Recuerden que el libro de Apocalipsis es un libro de revelaciones donde en el capítulo 1, versículo 1, Jesucristo dice que a través de sus ángeles Él le dio la revelación de este libro al apóstol Juan. El apóstol Juan solo escribió lo que se le reveló en el Espíritu. Él estaba preso en la cárcel de Patmos, tenía más o menos unos 92 años, ya había pasado la destrucción de Jerusalén. El libro de Apocalipsis es un libro que tiene fragmentos de la Cábala. La Cábala es un libro que trajeron los judíos de Babilonia, que nosotros no lo aceptamos, pero por eso a veces es difícil de poder entender. Pero miren lo que Jesús le dice a la iglesia. Escuchen, Apocalipsis 3, 11, 12. He aquí, vengo pronto. Escuchen, hermano. Dice Jesús, he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Qué es lo que tú tienes? Pregúntate. ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que yo tengo de Dios? ¿Qué es lo que yo atesoro de Dios? La palabra. La palabra te hace santo. La palabra te ayuda a entender los misterios de Jesús. La palabra te forma. La palabra te hace crecer no solamente espiritual, sino como individuo social, como persona. La palabra te educa. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Hay alguien que quiere quitarte tu corona. ¿Sabías eso? Dice Pedro que Satanás anda como león rugiente, buscando a ver a quién puede devorar. Mire, está dándote vueltas. Él no es un león. El único león aquí es Jesús, el de la tribu de Judá. Pero dice que anda como león, buscando, asediando, a ver cómo te puede atacar, a ver en qué momento tú fallas, a ver en qué momento tú declinas.
Y dice que lo que está buscando es quitarte la corona que Jesucristo te ha regalado por gracia. Porque no nos ha costado nada. Ha sido todo por gracia. Ahora escuche lo que dice. Esto va a ser para el que venciere. Por la mañana el pastor hablaba de la fe, la importancia de la fe. ¿Cuántas veces pedimos a Dios y cuántas veces no recibimos? ¿Y cuántas veces pedimos a Dios y no recibimos? Y hay quien tira la toalla. Y hay quien dice, ya me cansé. ¿Pero para dónde te vas a ir? Al mundo. Yo sé que hay muchas personas que se han ido para el mundo, pero eso es porque no han entendido nada. Porque recuerde que el mismo Pedro le dice a Cristo, ¿a dónde voy a ir? Si el único que tiene palabra de vida eterna eres tú. Mire, nadie en el mundo le va a ofrecer lo que Jesús le ofrece. Salvación y vida eterna. Ahora después dice, el versículo 12, y yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Gloria a Dios. Es decir, no solamente Dios te está prometiendo salvación y vida eterna, te está prometiendo un nuevo mundo, una nueva vida celestial. Entonces, hermano, gloria a Dios. Si la palabra de Dios no está en mi corazón, si la palabra de Dios no es mi anhelo, si ser partícipe de la iglesia no es lo que más yo anhelo, entonces usted puede caer y perder la salvación. Así de fácil. Qué importancia ser cristianos maduros. Qué importancia, hermano. Qué importancia. Nada de esto es cuento. No es cuento. Mi madre murió el 11 de enero a los 94 años. Y yo sentí en mi espíritu que mi madre estaba con el Señor en paz. Gloria a Dios. No es mentira. Dios ha prometido vida eterna. Den un aplauso al Señor que está en el cielo. Cierre sus ojos, vamos a orar. Señor y Dios, te damos gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, papá. Tu palabra, Señor, ha sido escudriñada y leída. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que cada corazón aquí presente pueda sentir, papá, la importancia de conocer las Escrituras, para que ninguna doctrina rara penetre a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Padre, porque somos pecadores. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles, Señor. Afírmanos en tu palabra. Llénanos con tu gracia y con tu amor. Tú eres un Dios bendito, Señor. Si algún hermano quiere pasar al frente, podemos orar por usted. Reciba una bendición de Dios, un toque del Espíritu Santo, porque Dios es bueno y es santo. Y todo te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Amén.